Bien, muy buenos días, estimadas estudiantes, bienvenidas a esta nueva gestión que estamos iniciando. Quiero desearles el mayor de los éxitos y que se cumplan todos sus objetivos y sus metas que se han trazado. Este semestre conmigo van a estar con la asignatura de salud mental y preventiva. Así se llama nuestra asignatura, salud mental y preventiva. Me gustaría escucharles antes de que yo haga la presentación. Algunas de ustedes, ¿en qué creen que consiste la asignatura? ¿Por qué se llamará salud mental? ¿Qué se imaginan que vamos a trabajar en esta asignatura? Me gustaría un poquito ver sus expectativas, por favor. ¿Nadie? Ya, Nicole en el chat dice la buena situación mental. Gracias por tu participación, Nicole. ¿Alguien más? Marcelina me dice que se escucha entrecortado. Chicas, por favor, me confirman las demás si se está escuchando entrecortado. Sí, le dicen, se escucha así. Ya, dame un segundito, a ver. Es el internet, ¿no? ¿Sí? Deme un minuto, por favor, voy a ver qué está sucediendo. Sí, no se van a salir ustedes de la sesión. Ahora está mucho mejor. Por favor, me confirman, chicas. Me confirman, por favor, si se está escuchando mejor. Yo la escucho, nada, pero bien bajito. Ya, Belén. A ver. Bien, por favor me van a confirmar cómo se está escuchando, ¿listo? Bueno, les decía que esta gestión conmigo van a llevar la asignatura de salud mental y preventiva y me gustaría ver un poquito sus expectativas que tienen en cuanto a la asignatura. ¿Qué se imaginan? ¿En qué consistirá la asignatura? Por favor, les escucho, chicas.
participación de ustedes es muy importante, chicas, no podemos estar en silencio, eso no es correcto. Se supone que pues todas deberían participar de algún modo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso está dentro de la reglamentación, de las reglas, de las clases que vamos a tener. Bien, les voy a pedir por favor que vayan anotando sus nombres en el chat para que yo haga el respectivo control de asistencia. Débora, gracias por tu participación. Dice el estado emocional y psicológico. Gracias, Débora. Bueno, ¿qué más? ¿A qué más se referirá la materia? ¿Por qué será importante que esta materia esté dentro de su plan curricular de formación profesional? Wendy dice, incluye el estrés con la sociedad. Gracias, Wendy, por tu participación. Bien. Bueno, en la asignatura es de mucha importancia. Aquí su compañera nos dice, vamos a ver qué dice en el chat. Daniela dice, salud mental y preventiva nos hace referencia a la salud mental y al poder prevenir ciertas cosas de riesgo en la etapa infantil. Gracias, Daniela. La salud mental efectivamente es tan importante como la salud física, ¿no es cierto? Y es por esa razón que es parte de las asignaturas de su formación profesional. Paola dice, es un estado de bienestar donde nosotros nos podemos dar cuenta de nuestras aptitudes. Gracias, muy bien. También es sobre el estado emocional de la persona, dice Saray. Gracias. Muy bien, chicas. Porque si bien en la salud física, como hemos visto el anterior semestre, es muy importante cuidar para estar activos, para poder desenvolvernos mejor, es otra parte de la salud que no es visible en las personas, igual tiene mucha importancia, ¿no? Entonces es en ese sentido que les voy a hacer la presentación de lo que vamos a ver en la asignatura. Ya se está viendo, ¿no es cierto? Muy bien. Se los voy a poner la presentación en las diapositivas en modo presentación, ¿ya? Para que se vea solo eso. Vamos a configurar primero. Ya está. Entonces, para esta sesión están programadas dos actividades. La primera de ellas es hacer la presentación de la asignatura para que ustedes comprendan cómo nos vamos a desenvolver a lo largo de este semestre, qué contenidos van a guiar nuestra adquisición de aprendizajes, y también vamos a hablar de algunas normas generales con las cuales vamos a trabajar en la asignatura, y también vamos a ver cómo vamos a desempeñarnos mucho mejor cada uno de nosotros, ¿ya? Denme un segundito, por favor. Ya. Bueno, entonces esta nuestra asignatura está organizada en los 3 parciales que tenemos.
En cada parcial hay una cierta cantidad de contenidos que nosotros debemos avanzar y al mismo tiempo tener algunos productos o tener algunas actividades que van a complementar y van a fortalecer las competencias profesionales que estamos adquiriendo con esta asignatura. En el primer parcial vamos a tomar dos contenidos. Uno de ellos está referido a tener que comprender, asimilar de mejor manera en qué consiste el concepto de salud preventiva, a qué se refiere esta rama de la salud, ¿no? Y cómo beneficia al ser humano desde edades tempranas. El otro contenido está referido también a comprender, a entender mejor, a asimilar mejor qué es la salud mental, cuál es la importancia en el desarrollo del ser humano desde el momento en que estamos, incluso en el momento de la gestación, ¿no? Cuán importante es esta parte de la salud para un crecimiento y desarrollo óptimo del ser humano. Aquí vamos a recordar un poco, en ambos contenidos, vamos a recordar un poco en qué consiste todos los términos que hemos aprendido en la anterior gestión en cuanto a salud en nuestro primer contenido. Y vamos a asociarlo a esta parte de la salud del ser humano, que ya les decía que no es visible, que no es lo mismo que tener alguna afección o alguna sintomatología visible de pérdida de salud. La salud mental lamentablemente no es algo que podamos ver y decir, bueno, necesita este tratamiento, ¿no? Muchas veces permanece oculto en cada uno de nosotros este aspecto. Como por ejemplo, qué aspectos y que no se pueden visibilizar fácilmente. Aspectos, por ejemplo, de depresión, de estrés, de ansiedad, no son visibles, pero muchas veces están pues ahí presentes, ¿no? Y luego se traduce en cierto tipo de conductas. Entonces, todos estos elementos vamos a tocar aquí. Luego vamos a pasar al segundo parcial. En el segundo parcial tomamos en cuenta solamente un contenido, pero que es muy amplio, ¿no? Justamente porque es bastante amplio es que tocamos solo este contenido acá en el segundo parcial, y se refiere a la salud mental infantil. Es decir, de lo global que estamos aprendiendo, vamos a ir poco a poco aterrizando en lo más específico que nos corresponde como profesionales en educación infantil. Vamos a ver cuáles son las características de la salud mental infantil en la etapa preescolar. Dentro de esto vamos a tocar dos aspectos muy importantes en el desarrollo del niño. Vamos a ver los problemas afectivo-emocionales que pudieran surgir cuando no se lleva a cabo de la mejor manera el cuidado de la salud mental. También vamos a ver aquí problemas de conducta comunes en la etapa infantil. Dentro de los problemas afectivo-emocionales vamos a tocar como por ejemplo el estrés, la ansiedad, estrés, ansiedad, depresión en la etapa infantil. También aquí vamos a ver problemas de conducta como por ejemplo la agresividad, la mentira en la etapa infantil, ¿no? Que son elementos que están presentes en los niños y que muchas veces los adultos como adultos no sabemos cómo lidiar con estas situaciones. Entonces, y como educadores más aún, ¿no es cierto? Tenemos que saber cómo actuar, qué hacer en determinadas situaciones. Y como ven, estos elementos a veces no son visibles en los niños, necesitan de una observación constante, de una vigilancia constante por parte del adulto para poder determinar qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Luego ya vamos a ingresar al tercer parcial. En el tercer parcial tocamos dos contenidos. El primero de ellos está referido a lo que es la inteligencia emocional. Dentro de lo que es inteligencia emocional también vamos a ver otro tema que viene añadido a esto que se llama resiliencia.
En cuanto a este término de inteligencia emocional, el anterior semestre, ustedes en la asignatura de desarrollo personal ya han visto algunos elementos de lo que implica la inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Sí, chicas, han visto en el anterior semestre este tema? Sí, dice. Entonces ahora, este tema de inteligencia emocional, vamos a conectar a lo que es la salud mental. Dentro de esto vamos a trabajar algunos recursos y estrategias que van a servir para fortalecernos a nosotros mismos como personas adultas a cargo de niños, y también vamos a aprender algunas estrategias y algunos recursos para fortalecer la inteligencia emocional y la resiliencia en los niños. Es decir, vamos a hacer que ellos por sí mismos se fortalezcan, ¿no? Vamos a ver algunas estrategias en relación a esto. Y finalmente nuestra última unidad, nuestro último contenido está referido a la temática de salud mental y educación. Vamos a ver cómo este tema de la salud mental influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje, influye en el desempeño escolar también, ¿no? Y eso, bueno, no tenemos que hacer un gran descubrimiento para saber y decir que la situación emocional de una persona influye también en su aprendizaje. Pero aquí vamos a ser muy específicos, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que es la etapa preescolar. Bien, entonces estos son los 5 contenidos que vamos a desarrollarlos durante este semestre, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna curiosidad que tengan? Creo que no hay. Bien, pasamos entonces. En la asignatura, si bien, como se han fijado, tiene un tinte mucho más teórico, a diferencia de las otras asignaturas, sin embargo, vamos a lograr y vamos a hacer algunos productos según vayamos teniendo el avance de los contenidos. Uno de estos primeros productos va a ser realizar mapas mentales. ¿Por qué vamos a hacer mapas mentales? Porque este es un recurso que nos va a permitir poder asimilar y comprender de mejor manera cada uno de los elementos que comprenden la salud mental, ¿sí? Yo les voy a decir en qué momento vamos a trabajar, con qué contenidos, para poder tener una mejor asimilación de los contenidos. El anterior semestre en Teorías del Aprendizaje con la licenciada Ivette Rojas, ustedes ya han aprendido a hacer los mapas mentales, ¿no es cierto? Han aprendido y saben a qué se refiere un mapa mental, ¿verdad? Bien. Luego vamos a pasar a a otro producto que también es muy común y muy característico al término de cada parcial, a los cuestionarios, ¿sí? Pero aquí hay una recomendación muy importante, chicas, ¿ya? Yo sé que a todas las personas que están en proceso de formación, proceso de aprendizaje, y cuando hay un cuestionario, cuando hay un examen, a todos nos gustaría sacar una nota de excelencia, ¿no es cierto? Pero esta nota de excelencia tiene que ser reflejo de mis conocimientos, de cuánto yo sé. No puedo pretender sacarme una nota alta sin haber estudiado y hacer al azar o hacer, no sé, trampa, chanchulla, como quieran llamarle, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se ha detectado, chicas? Y no solo en la carrera ni en mis asignaturas. Se ha detectado que muchos de los estudiantes entran, sacan captura incluso de las preguntas, cierran la plataforma y luego vuelven a ingresar a responder el cuestionario, ¿sí? Hasta ahí no está mal, ¿no es cierto? Porque se supone que, digamos, estaríamos estudiando nada.
pero cuando ya entran a responder los cuestionarios no tardan ni 3 minutos en responder todo. ¿Eso qué implica y qué lectura da? Que se está haciendo todo así de memoria, ¿no? Que no se está trabajando ni pensando seriamente, porque el hecho de hacer un cuestionario implica razonamiento, implica asimilación de contenidos para que posteriormente yo pueda responder esto, ¿no? Entonces es importante realmente trabajar de manera muy seria estos recursos que nosotros les vamos a proporcionar. También dentro de los productos de la asignatura está programado que realicemos exposiciones. Estas exposiciones van a ser de manera virtual y de manera grupal, pero la calificación también va a ser pues individual en algún caso, ¿no es cierto? Va a haber una fusión de ambas cosas porque se va a valorar el trabajo que hagan de manera colaborativa y también se va a ver la comprensión individual de cada una de ustedes al momento de realizar las exposiciones. También dentro de la asignatura está previsto que tengamos que realizar elaboración de material didáctico, elaboración de recursos materiales que nos van a ayudar a fortalecer la inteligencia emocional y la salud mental de los niños, ¿no? Esto ya casi para el final de la asignatura vamos a hacer los productos, pero se les va a dar las instrucciones con anticipación para que ustedes tengan que ver cómo tienen que realizar y todo aquello. No son recursos que requieren una gran inversión económica, podemos hacer con material reciclable, pero que van a ser muy útiles, muy versátiles para trabajar en los contenidos de nuestra asignatura. Y finalmente va a haber la elaboración de propuestas de trabajo, ¿ya? ¿Qué son a qué se refiere la elaboración de propuestas de trabajo? A que ustedes ya en el plano de educadoras infantiles tienen que tener la capacidad de proponer algunas estrategias para poder trabajar con los padres de familia, ¿sí? Todo esto que hemos escuchado hasta ahora de los contenidos, de la asimilación de aprendizajes, no va a ser fructífero si yo no voy a tener la capacidad de hacer propuestas de trabajo, pero donde además incluya a la familia, ¿no? Para poder fortalecer la salud mental de los niños y la salud a nivel general, es importante la participación de la familia. Entonces a esto se refiere la elaboración de propuestas de trabajo. Y esta elaboración de propuestas de trabajo, fíjense que está al final. Eso quiere decir que si yo no he comprendido y no he asimilado estos contenidos anteriores o estas actividades anteriores, puede que se me haga complicado hacer estas propuestas de trabajo, porque aquí ya requiere un trabajo mucho más minucioso, ¿no? Porque no solamente es decir, hablar con los papás, mejor comunicación, no se trata solo de eso, sino que tenemos que hacer propuestas realmente que sean aplicables al fortalecimiento de la salud mental de los niños, ¿ya? Bueno, preguntas, chicas, comentarios. ¿Están ahí, chicas? Sí, me escuchan. Sí, pues ya estamos. Bueno, vamos a continuar entonces. Dicen, todos estos recursos se van a aplicar diversamente o por cada parcial van a ser algunos. En cada parcial, de hecho en cada parcial va a haber un cuestionario, ¿no? Eso sí es segurísimo. Y luego ya vamos a diversificar adicionalmente con un mapa mental, con exposición, elaboración de recursos y este que es nuestro producto final, ¿no?
¿ya? Probablemente aquí en este primer parcial tengamos, por decirte, un mapa mental y un cuestionario como producto. En el segundo parcial, las exposiciones y un cuestionario, ¿no? Porque las exposiciones van a valorar el trabajo en equipo, los conocimientos adquiridos para poder expresarlos verbalmente, y los cuestionarios ya va a ser un reflejo individual de la comprensión y asimilación de contenidos. Entonces, en cada uno de nuestros parciales vamos a tener sí o sí un cuestionario y vamos a combinar con algún otro producto más. Bueno, continuamos entonces, chicas. Ahora pues vienen ya las recomendaciones generales que se aplican a mi asignatura y a todas sus asignaturas en general, y que seguramente sus docentes les han hablado sobre esto el día lunes, ayer, aunque no se los hayan puesto así en imagen, en diapositiva, pero seguramente sí han hablado, y es importante también trabajarnos o guiarnos sobre estos parámetros. Vamos en todas las asignaturas, vamos a guiarnos sobre 3 valores, ¿ya? Nuestra guía van a ser estos 3 valores durante este semestre. Uno de ellos es la puntualidad. ¿En qué sentido la puntualidad? No solamente ser puntual al iniciar nuestra sesión, nuestra clase, también puntualidad al entregar nuestras tareas, nuestros trabajos. Es muy importante cumplir con esto para no tener dificultades después y estar teniendo que pedir y decir, por favor, ábrame la plataforma, por favor, que no sé qué, pasó tal cosa y aquí y allá, ¿no? Entonces, si nosotros actuamos con puntualidad, no vamos a tener ninguna dificultad en ese sentido. La puntualidad en el ingreso a clases, tanto virtuales como presenciales. Lógicamente va a haber un margen de tolerancia, ¿no? Ese margen de tolerancia es de 10 minutos, ¿ya? Porque a inicio de sesión, ya sea de manera presencial o virtual, podemos tener algún percance, alguna dificultad, sobre todo cuando es de manera virtual, ¿no es cierto? La conectividad muchas veces no es de las mejores y por lo tanto me impide que pueda ser exacto en la hora. Entonces aquí el margen de tolerancia para ambos actores del proceso de aprendizaje van a ser de 10 minutos, es decir, tanto para ustedes como para los docentes, ¿ya? Eso quiere decir que pues vamos a ser pacientes también, ¿no? Y también dentro de esto no significa que después de los 10 minutos ustedes no puedan ingresar a clases. Pueden ingresar a clases, ¿no? Es más, tienen que entrar porque si no se quedan sin el aprendizaje de ese momento, de esa clase, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que sean puntuales, ¿ya? Recordando que este margen de tolerancia es de 10 minutos, ¿sí? Un minuto, por favor, chicas, voy a parar para rodar mi reloj. Por favor, las personas que aún no han colocado su nombre en el chat, no se olviden hacerlo para mi control de asistencia, ¿ya? Bueno, entonces continuamos. Este es uno de los valores que nos va a guiar durante este semestre, ¿sí? Está claro, ¿verdad? Un segundo valor que nos va a guiar es la responsabilidad. ¿Y qué implica la responsabilidad? Que cada uno de nosotros tenga que trabajar a tiempo, ¿no es cierto? Es decir, tenga que trabajar con anticipación para poder entregar los trabajos. Muchas, no es solo en el curso de ustedes, chicas,
esperan hasta el último minuto para subir su tarea a la plataforma y por alguna razón pues siempre nos falla la conexión a último momento, ¿no? Pareciera que hasta se ha hechizado nuestro internet ese día y pues no responde, ¿no? Entonces yo tengo que prever responsablemente la entrega de mis trabajos, de mis tareas, mínimamente 2 horas antes, por lo menos, para que si yo tengo algún problema tenga ese margen de tiempo para resolver, ¿no? Entonces es muy importante y fíjense que viene muy ligado a lo que es la puntualidad. Entonces si yo soy responsable, si hago mis tareas, mis actividades a tiempo, voy a poder entregar de manera puntual y no voy a tener ninguna dificultad. Y aquí quiero recalcarles algo y se los digo tanto como en mi rol de docente como de jefe de carrera, que aplica a todas las asignaturas. No va a haber apertura de la plataforma salvo casos excepcionales, y esos casos excepcionales tienen que ser debidamente justificados con alguna documentación, por ejemplo casos de enfermedad, casos de fallecimiento de un familiar, no sé, casos de accidentes que no queremos que pase, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, chicas, se les pide que sean muy responsables y puntuales. Dentro de lo que está estos dos parámetros de puntualidad y responsabilidad, no solamente se refiere a la entrega de tareas, a la entrega de trabajos, también está el hecho de ser puntuales y de ser responsables en la cancelación de cada una de las cuotas que les corresponde realizar. Ustedes tienen en su ficha de inscripción las fechas límite hasta cuándo pueden pagar. No quiere decir que solo ese día tengan que pagar, ¿no es cierto? Sino esa es la fecha límite, ¿ya? Si alguien me ayuda, ¿cuál es la fecha de su segunda cancelación? Por favor, si alguien está cerca con su fichita de inscripción. ¿Alguna de ustedes que esté con su ficha de inscripción, chicas? ¿Perdón? 23. ¿23? Ya, entonces, eso, aquí alguien me pasó una foto. Eso quiere decir que hasta el 23 de agosto ustedes tendrían que cancelar de manera puntual y de manera responsable su segunda cuota, ¿no? Entonces, tienen que prever, ¿de acuerdo? Y no esperar hasta el último momento. Ustedes saben que el sistema está ligado, ¿verdad?, a la parte contable y a veces reconoce y les corta esto, ¿no? Entonces eso también va ahí, chicas, ¿ya? Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro valor más nos va a guiar durante nuestro desempeño en este semestre? Es el respeto. El respeto mutuo entre compañeras, el respeto entre docentes y estudiantes va a ser un factor muy importante para poder desempeñarnos de mejor manera. ¿Listo? Parte del respeto, fíjense que está, en realidad estos tres van juntos, ¿no es cierto? Pero, bueno, parte del respeto es todo lo que hemos hablado anteriormente: ser puntuales, ser responsables en la entrega de actividades, en los ingresos a clases. Parte del respeto también es que ustedes participen en clases, chicas. En nuestro instituto, en el Infocal, y a nivel general en educación superior, no es una exigencia el que tenga que pasar clases con cámara encendida. Pero, ¿qué implica esto? Que cuando sus docentes quieren entablar un diálogo con ustedes, hacen preguntas, que ustedes tengan que participar, porque de lo contrario, si no, la clase se convierte en un monólogo, ¿no? Es decir, en que solo el docente habla y por más que se pregunte algo, absolutamente nadie responde.
Entonces es parte del respeto. Es que como cuando ustedes preguntaran algo y el docente no les responde jamás, ¿verdad? Entonces no está bien, eso no es correcto, ¿sí? ¿Ya? Eso, queridos estudiantes. Entonces, ¿está clara esta parte, chicas? Muy bien, perfecto. Perfecto, chicas, me alegra mucho que esté claro. ¿Ya? Así también quedan las reglas claras, tanto para ustedes como para nosotros, sus docentes. ¿Sí? Acuérdense que añadido a esto siempre viene la tolerancia. ¿Sí? Hemos hablado sí de puntualidad, de responsabilidad, pero también hay un pequeño margen de tolerancia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es importante también que tomemos en cuenta eso, pero es bueno siempre prever hacer las cosas con anticipación. Bien. Hasta aquí es esta primera parte, esta primera actividad de esta sesión que tenemos el día de hoy. Hemos visto la presentación de los contenidos y de los productos que vamos a avanzar en la asignatura y también hemos visto las reglas que van a guiar nuestro desempeño y nuestras acciones, nuestras actitudes durante esta gestión, este parcial. Entonces, acuérdense, es importante. Estas diapositivas más la grabación de esta clase yo voy a ponerlo a la plataforma. ¿Ya? De hecho, ya está organizada la asignatura en la plataforma. Quienes han entrado ya se han debido fijar. Ya está toda la primera parte, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Antes de entrar ya al avance del primer contenido, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? No hay. Bueno. Saben que cualquier consulta pueden hacerlo también a través del WhatsApp, ¿verdad? No lo hacen aquí ahora. Bien, entonces voy a compartir pantalla del contenido que nos corresponde ya al avance del primer parcial. María Belén, di. Dicen, se le volvió a escuchar. ¿Entrecortado? Sí. Espérenme un ratito, por favor. Ya, a ver, vamos a ver en el chat. Están preguntando. María Belén pregunta, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con el avance. ¿Listo? María Belén dice, para poder dar examen de exhibición, ¿cómo se debe mandar la carta? Es para computación. Y algunas tal vez para inglés también. Normalmente en inglés y en computación suelen dar el examen de exhibición. Tienen que enviar una carta dirigida al licenciado Ronald Valdivia, director académico, solicitando el examen en la materia que ustedes requieran. De las fechas, yo, si se comunican de manera interna después, voy a hacer la verificación de fechas para poder ver cuándo es y todo aquello que coordinen con el docente respectivo. ¿De acuerdo? Bien. Voy a compartir, espérenme un ratito, no me está dejando compartir.
Ya se está viendo, ¿no es cierto, chicas? ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, Ya, muy bien. Vamos a cerrar. Bien. Ah, nuestro contenido 1 está en relación a comprender un poco mejor este concepto de salud preventiva y tomar en cuenta algunos factores que influyen en la salud. Y cómo es que este concepto vamos a anexarlo o vamos a fusionarlo con lo que es salud mental. Bien, primeramente vamos a recordar un poco sobre el concepto de salud que habíamos visto en la anterior gestión y vamos a recordar que salud no solamente se refiere a la ausencia de alguna enfermedad, ¿sí? Es decir, estar saludable no solamente quiere decir que no tengamos alguna afección visible, ¿no? Que nos duela la cabeza, que tengamos alguna infección o un dolor de estómago o alguna herida visible, ¿no? No solamente es eso, no solamente es estar ausente de alguna enfermedad. La salud implica una integralidad mucho más grande, donde se toman elementos de aspectos físicos, mentales y sociales. Y es en ese sentido que la Organización Mundial de la Salud define a este término salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y que además va relacionado con la armonía que el ser humano va a entablar con el medio ambiente. Y el anterior semestre, en la asignatura de salud 1, hemos profundizado de manera muy amplia este concepto, y además a lo largo del avance del semestre hemos visto ciertos elementos que van a favorecer en la salud física del ser humano, ¿verdad? ¿Cuáles serán esos elementos que van a favorecer en la salud física del ser humano y que los hemos visto en la anterior gestión? ¿Cuáles son esos elementos, chicas? La higiene, la nutrición saludable. Ya, muy bien, gracias. La higiene, la alimentación, la nutrición. ¿Qué más? Un buen descanso, ¿no? Hemos visto que lo cuán importante es el momento del descanso, de la siesta, de dormir bien para estar saludables físicamente, ¿no es cierto? Entonces, los controles periódicos con el médico, en el caso de los niños, ¿no es cierto? Es importante también esto, el hacer ejercicio físico, el poner nuestro organismo en movimiento, no ser tan sedentarios. Todos estos elementos aportan de gran manera a la salud física, a la salud fisiológica, a la salud corporal. Pero al mismo tiempo, estos elementos que ya hemos visto en la anterior gestión y que ahora vamos a profundizar también un poco más, van a favorecer al bienestar mental, al bienestar emocional de las personas, y justamente esa es la parte fuerte de nuestra asignatura, ¿no? Es la parte central de nuestra asignatura, de cómo nosotros hacemos para fortalecer ahora la salud mental, la salud emocional. Ya hemos visto cómo podemos trabajar la salud física, cómo podemos fortalecer la salud a nivel corporal, fisiológico, y ahora vamos a hacer esta otra parte de la salud que no es tangible, que no se ve, pero que complementa
y hace que el ser humano tenga un bienestar completo. Adicionado a esto viene la relación que nosotros vamos a ir entablando de a poco con el entorno social que nos rodea. Nuestro primer contacto social es la familia, y según vamos creciendo, según nos vamos desarrollando, vamos ampliando nuestra relación social. Posteriormente ya es la escuela. Según vamos creciendo se va ampliando esta relación social con los amigos, después ya entrar en un plano laboral, ¿no? Entonces es importante en todas las etapas del ser humano, en todas sus edades, fortalecer también la salud mental, la salud emocional, además de fortalecer la salud física, ¿sí? Bien, entonces para todo este fortalecimiento de la salud a nivel integral hay ciertos factores que van a influir en la salud, y vamos a mencionar algunos. Estos factores que van a influir a nivel general en el cuidado de la salud, ya son por un lado la biología humana, es decir que los genes que nosotros vamos a heredar de nuestros padres van a influenciar de manera positiva o negativa en nuestra salud, ¿no es cierto? Y lo mismo dependiendo de las características de donde sean las personas, va a haber una variación genética, y esto va a hacer que se determine o no si esa persona podría tener algún problema degenerativo en el futuro o no, o cierto tipo de enfermedades, ser más propensos a enfermarse, ¿no? Eso va a determinar también. Otro aspecto que influye en la salud es el ambiente, es decir, el lugar en el cual nosotros vivimos desde el momento en el que nacemos, incluso desde el momento de la concepción. Entonces, el ambiente también se constituye en un factor que va a determinar y va a influir, ya sea de manera positiva o negativa, en nuestra salud. Ambientes físicos, por ejemplo, donde existe demasiada contaminación ambiental, van a influenciar en la salud de la persona. Hay países que son y lugares que son altamente contaminantes por las fábricas que existen, por la emisión de gases tóxicos, ¿no? Entonces en esos lugares el ambiente está contaminado y va a afectar a nivel general en la salud de las personas. Otros dos aspectos a nivel general que influyen en la salud son la forma de vida que nosotros llevamos y la organización de cómo nos organizamos, es decir, cómo nosotros planificamos el cuidado de nuestra salud. Y estos dos elementos vienen juntos porque el estilo de vida que yo tenga va a también determinar cómo va a funcionar mi salud, también cómo yo organice mi día a día, ¿no es cierto? Por ejemplo, si mi forma de vida es una dieta, como dice acá, es una dieta saludable, tengo un buen descanso diariamente, controlo mi estrés, mi temperamento, controlo mi carácter, van a lógicamente también traducirse en una buena salud. Pero si por el contrario mi vida es toda desorganizada, mi forma de vida es un desorden total, como a la hora, a cualquier hora, como cualquier cosa, no tengo un buen descanso, siempre estoy hasta muy tarde y me levanto temprano, siempre ando en estrés, en desesperación porque no me organizo bien, hago las cosas a última hora, ¿no es cierto? Entonces también mi salud se va a ver deteriorada, se va a ver afectada. Entonces es importante por eso organizarnos, y ahí viene esto lo que hablábamos de la puntualidad y la responsabilidad. Si yo tengo todo bien organizado, voy a poder estar saludable porque voy a tener una dieta también saludable, voy a tener tiempo para preparar bien mis alimentos o comer adecuadamente si es que yo no preparo mis alimentos, tener un buen descanso, controlar mi estrés, es decir, no estar siempre en desesperación para haciendo a último momento las cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Un buen descanso que implica, chicas, en el anterior semestre hemos visto cuánta es la cantidad de horas mínima que un adulto debería
dormir para considerar que es un buen descanso? 8 horas, licenciada. Ya, sí, muy bien. Lo ideal es 8 horas, ¿no? Que nosotros a la edad que estamos podamos eh, descansar plenamente 8 horas, ¿ya? Pero lo mínimo serían 6, lo ideal 8, ¿no es cierto? Ya, mínimo 6 horas, lo ideal 8. Entonces, para eso, aquí también viene la organización del cuidado de mi salud. Si yo actúo de manera puntual, de manera responsable, esas mis 6 u 8 horas van a lograr cumplirse. Salvo casos excepcionales, que yo trabaje en la noche, tenga turnos de noche para cumplir y todo aquello, ¿no es cierto? Pero después nuestro organismo también se acostumbra y en el día puedo reponer esas horas que estoy utilizando, ¿verdad? Pero si voy a trasnocharme, si voy a desvelarme, realmente tiene que ser por situaciones que merezcan, no porque estoy en el celular o por ver tele, ¿no? Y al día siguiente uno se levanta como zombie y hace las cosas con baja energía o trabaja a media máquina, ¿no? Entonces es importante organizarnos bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario, por favor? Creo que no hay. Bueno, el ser humano, según va creciendo y desarrollando, necesita satisfacer ciertas necesidades básicas. Ya me van a seguir, estoy con el punterito láser de color rojo. Entonces, según va creciendo y desarrollándose, necesita satisfacer ciertas necesidades básicas. Y para satisfacer estas necesidades básicas van a existir factores externos, factores exógenos que van a influir en esta satisfacción de estas necesidades básicas. Entre algunas de estas necesidades básicas, ya voy a mencionar 4, pueden haber más, pero yo les voy a mencionar 4. Probablemente no son las más importantes, pero quizás sí las que mejor van a hacer que haga que el ser humano se sienta mucho mejor, con mucha mejor salud, ¿ya? Una de estas necesidades básicas que necesitan ser satisfechas es la necesidad de ser amado, de ser querido, de vivir en un ambiente cargado de afecto, ¿no? Desde el momento de la concepción. Este bebé que está viniendo tiene que sentirse realmente querido, protegido ya desde el vientre de la mamá, ¿no? Al respecto se han hecho múltiples estudios y se ha visto la influencia de la aceptación o no aceptación del bebé en el vientre materno y el estado de salud posterior de estos niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Se ha detectado que niños que han sido realmente muy aceptados, muy queridos ya en el vientre materno, cuando nacen igual son niños muy saludables, sobre todo a nivel gastrointestinal, ¿no? De infecciones estomacales, son muy saludables. Pero también se ha determinado que ocurre lo contrario cuando son bebés que no son queridos, que son rechazados así explícitamente desde el vientre de la mamá, y que cuando nacen son niños propensos a tener falta de sueño, a tener problemas constantes, problemas estomacales, ¿no? Entonces es importante esta influencia, esta carga afectiva en el desarrollo integral del niño. Otra de las necesidades básicas del ser humano es el sentido de pertenencia, es decir, de pertenecer a un grupo social determinado, ¿ya? Es decir, cuando uno nace, ¿cuál es el primer entorno social al cual nace una persona, chicas? La familia, ¿verdad? Pero sin importar quiénes y cuántos compongan la familia, ese nuevo ser, igual según va creciendo, tiene que sentirse realmente que pertenece, que es parte de ese grupo familiar. No es porque solamente viven en una casa un grupo de personas y ya,
¿no? Sino que tienen que sentirse parte. Y ese sentirse parte implica pequeñas cositas, pequeños detalles, ¿no? El preguntar siempre cómo estás, o el de decirle te quiero mucho, el de decirle necesitas algo, o haremos juntos tal cosa, el de escuchar a la otra persona, ¿no? Ahí empieza el sentido de pertenencia. Y lo mismo cuando el niño ya va a la escuela, al preescolar, tiene que sentirse que realmente es parte de ese otro grupo social, que pertenece ahí, y ahí el rol profesional de las educadoras, de los educadores infantiles, juega un rol muy importante, porque tiene que hacer que todos sus niños que están a cargo se sientan parte importante del grupo. Y ahí tenemos que ser muy hábiles para trabajar esto. Preguntar cada día, ¿no?, por su nombre a los niños y decirles, por ejemplo, decirles, Marcelina, ¿cómo estás el día de hoy? Me encanta tu peinado. O preguntar y decir, decir, Paola, ¿cómo están en tu casa? ¿Tienes un perrito? ¿Cómo está tu perrito? Entonces, todos estos detallitos así que parecen insignificantes construyen un sentido de pertenencia positivo en los niños, ¿no? Le hacen sentir que realmente es parte del grupo escolar, parte del grupo familiar. Y tenemos que hacerlo con todos quienes integran este grupo, porque si no, solo unos se van a sentir que pertenecen ahí, se van a sentir importantes y otros no, ¿no? Y automáticamente puede haber cierta actitud de sentirse rechazado. Otra de las necesidades básicas en el desarrollo integral es el reconocimiento, el alentar, el dar palabras de aliento, el dar reforzadores positivos cuando se hacen algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, decir qué bueno que has trabajado de esa manera, está muy bien tu trabajo, has trabajado muy bien, me gusta cómo ordenas las cosas. Felicitar, el reconocimiento es dar felicitaciones, el dar elogios, ¿verdad? ¿Ya? Pero también tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, si ocurriera lo contrario, que un niño incumpla con alguna tarea, alguna actividad o haga alguna travesura, nuestro reconocimiento y nuestro reforzador tiene que ser en sentido positivo, no tiene que ser castigador, ¿sí? Si un niño, por ejemplo, ha hecho una travesura, nuestro reforzador positivo tiene que ser, sí, llamar la atención por la travesura que ha hecho, pero hacerlo en forma positiva, ¿no? Por decirle, decimos, mira, Jaimito, sería mucho mejor si tú recoges tus juguetes y no los botas, porque así se ve mucho más ordenado, y además tú eres siempre un niño ordenado, ¿no? Entonces hablar de manera positiva. Si nosotros usamos reforzadores negativos, la persona también automáticamente baja su autoestima, baja sus ánimos y comienza a desempeñarse de esa manera, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado como nosotros también llamamos la atención o cómo trabajamos estos reforzadores de conducta, estos reforzadores positivos. Luego está la necesidad básica de autorrealización. La autorrealización implica el cumplimiento de objetivos, de metas, según vamos creciendo y vamos desarrollándonos, ¿ya? Dentro de la autorrealización, por ejemplo, les pongo la siguiente situación, está el hecho de que al final que culminan los niños el nivel preescolar, hacen un festejo, hacen incluso las graduaciones de los niños, hacen como si fuera una promoción, ¿no? Eso es parte de la construcción de la autorrealización de la persona, el lograr pequeñas metas, ¿no? El lograr pequeños objetivos según vamos creciendo, según van pasando las etapas evolutivas del niño. Y poco a poco así, hasta nosotros, ¿no es cierto? Estamos en un proceso de autorrealización. Ustedes en el caso de terminar la carrera, de tener su título, eso es parte de la autorrealización y que viene relacionado con todas las otras necesidades que hemos hablado. En la autorrealización, por ejemplo, es importante que ustedes se sientan
en un ambiente afectivo en el Infocal, que se sientan que realmente pertenecen a esta institución, a una determinada asignatura, el reconocer las cosas favorables que ustedes hacen y también saber reconocer y aceptar cuando se tiene errores, y finalmente cuando culminen la carrera su proceso de autorrealización de esta etapa va a estar satisfecho, ¿no es cierto? Bien, ¿qué ocurre si estas necesidades o si alguna de estas necesidades, bueno, qué ocurre si son satisfechas de manera favorable? Van a existir efectos positivos, así con la flechita rosada que está aquí, van a existir efectos positivos en la persona. Y esos efectos positivos se traducen en conductas que se van a demostrar en la realización de diferentes actividades o en diferentes momentos que la persona se muestre. Por ejemplo, la persona y los niños van a tornarse con con un temperamento mucho más agradable, es decir, van a estar siempre alegres, van a mostrar satisfacción, van a ser positivos y mostrar bienestar en todo lo que realicen, van a estar tranquilos, ¿no? Es decir, no van a mostrar estados de desesperación, de ansiedad o algún otro problema, van a tener una autoestima alta, una autoestima positiva, van a ser seguros de sí mismos y van a poder comunicar con facilidad sus emociones y sus sentimientos. Pero si ocurriera lo contrario, si de manera permanente todas estas necesidades básicas no son satisfechas de manera positiva, los efectos pueden tornarse negativos y pueden haber grandes afectaciones y la persona puede sentirse frustrada, puede tornarse agresiva, con tendencia a deprimirse demasiado, ¿no? Estar con ansiedad, triste todo el tiempo o enojada todo el tiempo, y puede ser una persona o un niño inseguro. Ahora, no son totalidades, es decir, totalmente positivo o totalmente negativo. Puede haber una combinación y una variación, y de época en época esto puede fluctuar, puede variar, ¿no? Algunas veces podemos estar con efectos más positivos que negativos o lo contrario. Y aquí entonces el rol del adulto juega un papel muy importante, ¿ya? No se trata tampoco de que todas las cosas sean, digamos, como color de rosa, como se dice comúnmente, ¿no es cierto? Siempre va a haber altibajos y eso también es bueno, porque eso ayuda a templar y a fortalecer el carácter de las personas, a fortalecer las emociones, ¿sí? Por eso es importante, ¿ya?, que con nuestros niños tengamos que enseñarles la tolerancia, la frustración. A veces no vamos a poder cumplir y satisfacer todas sus necesidades, pero sí tenemos que enseñarles a que tengan que sobrellevar esas faltas, esas carencias que existen, ¿sí? Bien, comentarios por favor o preguntas. ¿No hay preguntas? Dice, Adelante, Nicole. en nuestra clase vamos a aprender cómo incentivar a los niños mediante lo que nos está diciendo. Sí, vamos a aprender. Hay varias técnicas que se pueden trabajar. Una de ellas, esta técnica es un término en inglés, se lo conoce así en inglés, cuando llegue el momento yo les voy a explicar en detalle. Se llama mindfulness, ¿ya? Son técnicas que también sirven para nosotros, para templar mejor nuestro temperamento, nuestro carácter, saber equilibrar estos momentos de excesivo enojo, de depresión, de ansiedad, que a todos nos puede pasar por cualquier situación. Entonces vamos a aprender cierto tipo de estrategias, y para trabajar con los niños vamos a elaborar recursos materiales, ¿ya? Wendy. Muchas gracias, Grise. Wendy, ¿querías decir algo? Sí, Lice, acerca de lo que ha explicado, quería decirle que yo he visto eso en el caso de mi sobrinito, que a veces no le damos el cariño suficiente
y él extraña ese cariño que siempre estamos alrededor de él, y después cuando no le damos y le hacemos a un lado, empieza a estar enojado, a pegarnos, a decir que no es querido, que quiere irse, que quiere tener otra familia, que le quiera, que le proteja y empieza a llorar. Ujú. Es importante eso, pero también, chicas, es muy, muy importante saber leer las señales emocionales de los niños. Ustedes saben que los niños tienen el don de saber cuándo usar un chantaje emocional, ¿no es cierto? Es decir, de hacer su berrinche, de hacer, que se acabó el mundo para ellos y de un poco doblar el corazón al máximo de las personas. Y a veces caemos en eso y pues las personas solemos ser demasiado tolerantes y permisivas para trabajar con los niños, ¿no? Frente a los berrinches o a algunas actitudes no adecuadas de los niños. Entonces también hay que tener cuidado en ese sentido, ¿sí? Como ya les decía, la vida no es totalmente color de rosa, es decir, es una taza de leche o es una maravilla, ¿verdad? Siempre hay altibajos y eso es lo que también tenemos que enseñarles a los niños, que no siempre en la vida vamos a poder tener todo lo que queremos, todo lo que aspiramos en el momento que uno quiere. Tenemos que enseñarles la tolerancia a la frustración, a saber esperar para poder querer tener algo. ¿Sí? Eso, chicas. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, todo esto que hemos hablado nos va a llevar a entender cómo es que tenemos que nosotros trabajar la salud preventiva en relación al cuidado de las emociones, en relación a la salud mental. Y vamos a definir este concepto de salud preventiva, pero relacionándolo a salud mental, ¿ya? La salud preventiva, conceptualmente hablando, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud Mental, dice que salud preventiva es todas aquellas acciones de vigilancia periódica y continua que van a permitir proteger la salud, detectar precozmente el daño y disminuir el riesgo de daño afectivo o emocional. En palabras sencillas, quiere decir que nosotros como adultos tenemos que de manera permanente tener en observación a nuestros niños, al igual que como que estuviéramos cuidando la salud física, de manera permanente tenemos que observar la conducta, la actitud de nuestros pequeños para que a tiempo, ya, a tiempo, precozmente, eso quiere decir, a tiempo o antes de que suceda, se pueda evitar algún daño emocional que pudiera haber en los niños. Por ejemplo, si en el hogar o en la escuela hay demasiada represión a los niños, ese niño se va a sentir atemorizado, se va a sentir poco seguro para participar, para decir lo que siente, lo que piensa, y ahí estamos causando un daño afectivo o un daño emocional, porque va a ser una persona insegura si todo el tiempo se le llama la atención o se le grita, ¿no es cierto?, con o sin motivo. Entonces podemos causar un daño afectivo. Si hay niños que están siendo maltratados, abusados sexualmente, ¿no? Ese daño igual van a tener, aparte del daño físico que están recibiendo, van a tener un daño psicológico, un daño emocional, y que muchas veces estos daños afectivos o emocionales nunca se pierden, están latentes, están de manera permanente en la persona, ¿no? Y eso se traduce después en conductas no adecuadas o en entrar en estados de depresión, de ansiedad, ya en casos muy extremos, en casos de esquizofrenia, ¿no? Ya necesitan mayor atención, no solo psicológica, sino atención psiquiátrica. Entonces nosotros como adultos a cargo, como adultos responsables, como profesionales conscientes de la importancia del cuidado de la salud de los niños, tenemos que de manera permanente estar atentos a estas señales que nos emiten los niños.
Yo les voy a comentar algo que me pasó cuando yo trabajaba con niños hace muchos años en una unidad educativa y yo tenía dentro de mi grupo de niños yo tenía como 30 niños en el aula. Era el curso de kinder, ¿no? Que estuvieron de pre-kinder, y tenía una niña que era muy vivaz, muy alegre, muy participativa en todas las clases que dábamos día a día. Y un día viernes que se van a la casa, pasó el fin de semana, regresa el día lunes y era una niña pues diferente, totalmente diferente. Y yo le pregunto, ¿no? Le digo, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás triste? ¿Te duele algo? La niña lo único que era, se agachaba y movía su cabecita, ¿no? En sentido de decir no, no. Y luego ya pues me pareció muy extraño, ¿no? En el transcurso de la mañana y cuando los niños salieron a la hora del recreo, me quedé con ella. En el curso le digo, no vas a salir, vas a esperar, vamos a hablar. Entonces yo me senté a su lado y le digo, contame, ¿qué es lo que te ha pasado? Porque su actitud totalmente, radicalmente cambiante, podía haber estado un ratito así, pero ya era demasiado, ¿no? Y le digo, le abrazo y se pone a llorar. Entonces le abracé y le digo, contame qué te ha pasado, yo te voy a ayudar, yo te voy a cuidar y no le voy a contar a nadie lo que me estás diciendo, ¿sí? Pero quiero que me cuentes. Entonces la niña me dice, es que mi mamá me ha bajado mis panties, me ha puesto locoto. Yo ese rato he entrado así en shock, ¿no? Y he dicho, una niña de 5 años no se puede inventar esto que me está diciendo. Tiene que haber alguna cosa que ha sucedido. Y le digo, otra vez le pregunto, a ver, contame, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué tu mamá te ha hecho eso? ¿No? Y ella me dice, es que yo estaba jugando con mi hermanito en mi mesa y la niña me explica así. Me ven en la cámara, ¿verdad, chicas? ¿Sí? ¿Hola? Sí, Lice. Ya. Sí, Lisa. Entonces la niña hace este movimiento y dice, yo estaba haciendo así, es decir, estaba balanceando en su silla, ¿no? Entonces mi mamá me ha dicho que solamente las niñas cochinas se mueven así y que yo soy una cochina, entonces me ha bajado mis panties y me ha puesto locoto. Yo, chicas, créanme, ese rato me he puesto a llorar junto con la niña, así, pero de rabia, ¿no? A la madre. Y le he abrazado y le he dicho, y ella me decía, pero no le digas a mi mamá, no le digas a mi mamá, me ha dicho que si le cuento a alguien me va a pegar. Está bien, le he dicho, no le voy a contar ni le voy a decir a tu mamá nada. Le he calmado, he ido a lo de la otra profesora, que también ya la conocía a la niña porque fue su alumnita en pre-kinder, y le digo, mira, esto me acaba de contar esta niña. Ella igual, la profe, en shock las dos. ¿Qué hacemos? No podemos dejarlo así, porque eso ciertamente es un maltrato gravísimo a la niña, es un maltrato físico, maltrato psicológico, ¿verdad? Entonces lo que hemos hecho es hablar con el psicólogo de la unidad educativa, le hemos contado inmediatamente y el psicólogo se ha encargado de, con la entrevista con la niña, se han hecho todas las denuncias necesarias que había que hacerse, ¿no? Pero por más que a la madre le aprieten el cuello y la cuelguen como las colgaban a las brujas en la época de la Inquisición, el daño ya estaba hecho, ¿no es cierto, chicas? Y esa niña durante lo que restaba del año nunca más volvió a ser la misma niña risueña, participativa. Sí tenía sus altibajos, ¿no? Pero cambió radicalmente. Entonces, ustedes como educadoras tienen que estar muy atentas a todo lo que sucede con sus niños, con sus pequeños, en todo sentido, no solamente cuando pasa un caso de que de una niña es muy vivaz o un niño así de repente se pone triste, ¿no? O agresivo, sino lo contrario también, cuando un niño es poco participativo, un poquito más egocéntrico, más retraído y de pronto
se pone alegre, contento, participativo, igual tienen ustedes que preguntarse qué está sucediendo y preguntarle por qué estás tan alegre, me gusta verte así, porque van así a descubrir muchas cosas. Los niños, créanme, muchas veces no cuentan cosas a sus mamás en casa, pero sí les van a contar a ustedes, ¿no? Entre cosas bonitas, entre cosas positivas, desagradables que suelen suceder. Y así podemos nosotros empezar a trabajar, a fortalecer la salud emocional, la salud mental de los niños, ¿no? Eso es tan importante, chicas, escuchar a los niños, porque a veces en casa no los escuchan, ¿sí? Bueno, otra historia les cuento y con esto vamos ya a dar por concluida nuestra sesión. Esta es una otra historia agradable. Entonces esto ocurrió en otra unidad educativa. Yo llego y la hijita de la portera no tenía edad para estar en el curso, pero siempre entraba, ¿no? Por los niños y todo aquello. Entonces ingresaba. Yo llego un día y ella ya estaba ahí, siempre estaba primero en el aula ella porque la portera vivía en la unidad educativa. Y entro y estoy sentado detrás de la puerta con una sillita. Entonces yo abro la puerta y pues no se abría toda la puerta, ¿no? Y entonces le digo, ay, hola, ¿cómo estás? ¿Ya has llegado? Sí, me dice. Y estaba detrás de la puerta con una libretita, un cuadernito pequeño, y estaba haciendo unos dibujos. Ella tenía como casi 4 años, ¿no? Entonces, bueno, sus dibujos eran garabatos, ¿no? Como decimos garabatos, ¿no? Entonces, cualquier cosa, así trazos, líneas, círculos y cosas así. Y me dice, mira, ¿te gustan? Me dice. Y le digo, ay, qué bonitos tus dibujos, ¿qué estás dibujando? Y la niña me dice, ah, es que, ¿sabes? Me voy a casar, me dice. Y yo le digo, ay, qué bien, qué bonito, ¿y me vas a invitar? Sí, me dice, le digo, a ver, muéstrame tus dibujos. Y le empiezo a preguntar qué era cada cosa que ella había hecho. Y me empieza a relatar, ¿no? Y me dice, este va a ser mi vestido, esta va a ser mi torta, esto aquí, esto allá. Le digo, ay, qué lindo, me alegra mucho. Y yo le pregunto en medio de la conversación, ¿y tu mamá ya sabe? Le digo. Entonces la niña baja el tono de su voz y me dice, no, no le vas a decir porque me va a pegar. Y como ven, probablemente quizás algo ya mencionó la niña de esto y su mamá le dijo, no, ¿qué estás hablando? Esas son cosas de mayores, ¿no? Y por más que sea una situación que solo pudiera ocurrir entre mayores, ustedes tienen que tienen que escuchar a los niños, porque ahí en ese diálogo, además en ese sentido de confianza que los niños van a encontrar con ustedes, van a descubrir muchas cosas en sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Y le digo, ya está bien, no le voy a decir a tu mamá. Y bueno, seguíamos dialogando y le pregunto yo, le digo, ¿y en tu matrimonio va a haber payasos? Le digo. Y ella me dice, sí, van a haber 2 payasos, ¿no? Entonces, para que vean la inocencia de la concepción de matrimonio de un niño, ¿no? No es como nosotros pensamos en una relación formal de pareja y cualquier situación. Le digo, qué bien, entonces va a estar bonito y así. Luego le pregunto, ¿y con quién te vas a casar? Y ella me dice, con el Miguel. Miguel era otro niño del curso. Y el Miguel ya sabe, le digo. Y ella me responde, no, cuando llegue le voy a avisar, ¿no? Entonces, tan bonito ese diálogo, ¿no? Bueno, yo les cuento así tan lineal, pero ha sido muy interesante el diálogo con la niña porque la expresión de su rostro, la forma en que ella hablaba, ¿no? Muy, muy, muy bonito. Y entonces ahí tú puedes descubrir que los niños desde temprana edad sienten, se apasionan, pero es en un plano tan inocente, tan inofensivo, que nosotros como adultos tenemos que entender esa situación y así estamos fortaleciendo sus emociones, estamos cuidando que ese niño esté muy bien fortalecido a nivel de su inteligencia emocional, de su salud mental, ¿sí? Yo podía cortarle y decirle, a ver, ¿qué te pasa? Tienes 4 años, eso solo es de adultos. Pero ahí, por completo, estuviera poniendo una barrera para que ella pueda expresar con facilidad, con soltura sus emociones, sus sentimientos, ¿no? Entonces ustedes en el plano de hermanas mayores, de tías, de mamás, de hermanas, hagan que los niños encuentren confianza en ustedes y les hablen así abiertamente.
¿no? Así también ustedes, al mismo tiempo que están cuidando la salud emocional de los niños, ustedes también van a trabajar y fortalecer su salud emocional en los pequeños, junto con los pequeños, ¿ya? Bien, chicas. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Bueno, entonces con esto concluimos nuestra primera sesión